Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a su programa Diálogo Abierto. Estamos nuevamente aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Como ustedes saben, durante este trimestre estamos estudiando una lección muy importante. Imágenes, alusiones, símbolos que están presentes en la Biblia y que son necesarios que los podamos entender para comprender mejor las profecías bíblicas. Este es el tema que nos está llevando estas semanas, que estamos estudiándolo con la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que son parte de la red Nuevo Tiempo, aquí en Lima, la 103.3, aquellos que nos están escuchando por el canal YouTube. Gracias por ser parte de la familia de esta facultad, de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Un gran abrazo para todos. Ya está con nosotros nuestro invitado del todo especial, Dr. Rubén Montero, pastor de nuestra iglesia y profesor de la Facultad de Teología, director también de las prácticas preprofesionales. Bienvenido, Rubén, al programa. Bueno, es una alegría para mí compartir estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Creo que tenemos por delante algunos minutos bonitos de comunión con la palabra. Bueno, esta es una semana del todo especial, ¿no? Nosotros hemos terminado la Semana Santa, estamos ahorita ya prácticamente en la semana casi central del aniversario de la UPU, viviendo experiencias muy especiales. Este fin de semana tenemos el Simposio Bíblico Teológico, justamente sobre identidad adventista. Capaz alguna palabra, ánimo a las personas que están ya inscritas, que van a ser parte de todo esto de acá. Bueno, tenemos invitados muy especiales para este simposio. La facultad se ha organizado, estamos haciendo mucha publicidad para las personas que se encuentran en Lima. Tristemente no sé si hay oportunidad para aquellos que están fuera de Lima de poder participar del simposio. Bueno, vamos a tener las transmisiones por, de alguna forma, nuestros canales, ¿no? También por el Facebook. O sea, la gente va a poder participar, ¿no? Ahora, para poder ser parte y recibir el certificado, para tener el material, el librito, habría que estar presente o habría que inscribirse de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Entonces, les animo para que puedan participar de los videos que se van a compartir, ¿no? Y también es importante mencionar acá que el equipo de pastores de la Unión del Norte y la Unión del Sur, todos los pastores están participando, algunos lógicamente de forma presencial, y otros de forma virtual, en una capacitación, en un momento muy especial con este selecto grupo de visitantes que tenemos durante esta semana, ¿no? Así que va a ser una experiencia diferente, bonita, de estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y el fin de semana es un fin de semana de celebración porque ya estamos en el aniversario central, en las fechas centrales del aniversario de la UPU, 105 años, Rubén. Capaz vale la pena una reflexión al respecto. Bueno, el Señor es bueno, ha estado cuidando de su institución, la Universidad Peruana Unión, desde que era el Instituto Industrial, ¿no? Allá en Miraflores. Esos 105 años, mis padres estudiaron aquí. Le debo mucho a esta universidad porque aquí se conocieron mis padres. Imagínate cuánto le debo a esta universidad. Así que el Señor siga cuidando hasta cuando Él regrese, ¿no? Bueno, creo que varios somos los que tenemos ese privilegio y los padres se conocieron por acá, ¿no? Pero el Señor es bueno, realmente el Señor es bueno, nos da grandes alegrías, nos da grandes... Este lugar ha sido lugar de muchas historias, ¿no? Y también de grandes desafíos, pero es el lugar donde se preparan a los misioneros, se preparan a las personas que de alguna manera sirven a Dios en distintos lugares del mundo, ¿verdad? Así es. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este programa nuevamente. Si estás en el canal YouTube, comparte. Si estás en la red Nuevo Tiempo, también comparte el dial con tus amigos para que puedan ser parte de esta programación. Vamos ahora sí a entrar de lleno con el estudio de esta semana. Y voy a pedir a Rubén que por favor tú puedas iniciar con una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos aquí para estudiar tu palabra.
Habla, querido Padre, a nuestro corazón, ilumina nuestra mente para entender las preciosas lecciones que vamos a estudiar. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, la lección 4 se titula Las Naciones y estaremos estudiando este tema 2 semanas, por lo tanto esta primera semana será la primera parte sobre las naciones. El texto central sobre el cual vamos a meditar está en Daniel 7:14. Este texto dice: y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel 7:14. Para introducir de forma general, tal vez, Rubén, el ser humano parece que le encanta gobernar, ¿no? Y tratamos en lo posible de dividir nuestros gobiernos. Incluso el Perú ha tratado de dividirse ya, ¿no? En el sur creo una intención de formar un nuevo país. ¿No? Algunas personas dijeron vamos a hacer nuestro propio país, ¿no? Pero el ser humano le encanta gobernar, ser gobernado, dividirse en estas. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Es algo bueno? ¿Es consecuencia del pecado? Tal vez de forma general. Bueno, es interesante que cuando vamos al primer capítulo de Génesis, encontramos que el mandato que Dios le da a Adán y Eva es que él debía administrar, en cierta manera sojuzgar, les dice sojuzgar la tierra, y ese mandato, en un ámbito de perfección, sin la presencia del pecado, era un mandato que iba a ser cumplido de tal manera que sería una bendición para la naturaleza, una bendición para la familia humana, y sin duda el hombre sin la presencia del pecado estaba habilitado para poder hacer la tarea que Dios le estaba encomendando. Un gobierno entre iguales hubiese sido posiblemente. Sí, ¿no? Podríamos pensar. A veces se trata de definir lo que es el Estado como un territorio en el que hay una población, en el que hay una ley. Esas características del Estado. Pero podríamos colocar también que el territorio era el Edén, la población eran Adán y Eva, ¿no es cierto? Y había una ley que era la ley de Dios que estaba gobernando sobre ellos, ¿no? Había un Estado. Había un pequeño Estado, pero un Estado dirigido por Dios, una teocracia, porque Dios colocaba el fundamento y en medio de eso el Señor le había dado una tarea a Adán y Eva. Tristemente, esa orden de gobernar, cuando entra el pecado en este mundo, se les hace imposible de cumplir de una manera perfecta, tal como fue al principio. Porque el egoísmo, el orgullo, son algunos aspectos que impiden que la persona pueda realizar una buena administración, un buen gobierno, ¿no? Entonces, o sea, es un don que Dios dejó en el ser humano, el hecho de tratar de liderar, ministrar, administrar. La palabra gobernar hoy día ya como que tiene un sentido un poco medio, no sé si es la más adecuada, pero incluso este gobernar viene entonces desde el mundo perfecto. Sí, de todas maneras, al ser nosotros los seres humanos, al tener una naturaleza social, ¿no? Actuamos en comunidad y en las comunidades se necesita que haya un cierto liderazgo. El tema, ¿cómo es que se ejerce ese liderazgo? O sea, el liderazgo en sí mismo no está mal. El liderazgo es necesario. No podría existir una sociedad humana si es que no hay liderazgo. El problema fundamental es la manera como se ejerce ese liderazgo. Muchas veces buscando el interés propio, sin pensar en el interés, en el beneficio común de la sociedad, y entonces a veces con un discurso en favor de la sociedad, ¿no? Los políticos demagogos que a veces encontramos, ¿no? Piensan hablar en favor, en beneficio del pueblo, de las grandes mayorías, y discursos como esos que son tan frecuentes, pero cuando se llega al poder se gobierna únicamente en beneficio de un grupo o de ellos particularmente, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Bueno, ya en lecciones pasadas, John Mostra, que es el principal colaborador de esta lección, nos ha dejado claro de que en el Génesis se encuentra el origen de todas las cosas, ¿no? Sí. Ahí está incluso el origen de la interpretación profética y los fundamentos para interpretar también las profecías. Podríamos decir que el plan original de Dios está en el Génesis. Está en el Génesis. El plan original para la familia. Y el plan original del diablo para el ser humano también está en el Génesis, ¿no? Sí, Lo que el diablo digamos quiere. a partir del capítulo 3, ¿no? Sí. Bueno, en el Génesis, si nosotros tendríamos que ir tratando de rebuscar ahí,
¿quién sería ese primer líder que de alguna manera sale, digamos, a relucir? ¿Y quiénes serían los otros que siguen? Si podrías más o menos tratar de hacer un poco de memoria ahí, Rubén. A ver, si vamos al Génesis y empezamos desde el capítulo 1, Dios está colocando a Adán como el primer líder. Como el primero. Tanto es así que cuando el Señor viene después de la caída, a quien le pide cuentas no es a Eva, que había tomado el fruto, sino primero le pide cuentas a Adán. Es como decirle, yo te he colocado aquí como cabeza. Le pide, digamos, a ver, alguna explicación tienes que darme, ¿no? Va en Adán y dice, ¿qué pasó? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieses? No se lo dice a Eva, se lo dice directamente a Adán. O sea, hacer la cabeza es complicado. Y en la Biblia se habla acerca de que Adán es, como hombre, nombrado como cabeza de esa familia, ¿no? Lo que implicaba la responsabilidad de protección, de provisión, de autoridad, responsabilidades mucho más grandes, porque finalmente el Señor viene y le toma cuentas a él. Y podemos decir que hay en todo ese periodo, ¿cierto?, un liderazgo que pronto va originando un liderazgo antagónico, que es el liderazgo desobediente, que está encarnado primero por Caín y después por los hijos de los hombres, ¿no? En el transcurso del tiempo empiezan a fundarse las ciudades, ¿no? La primera ciudad se llamó Enoc. ¿Te parece que tenía un parecido con el nombre? No tiene nada que ver con el de Enoc que viene después. Y después incluso del diluvio aparece un nombre que aparece en la lección, Nimrod. Y sobre Nimrod me gustaría leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 8, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La lección hace una descripción interesante, porque a veces cuando uno dice delante de Jehová puede decir, bueno, era un hombre fiel, ¿no? Pero esta idea de delante de Jehová era como una idea de rebelión. O sea que Nimrod estaría andando en caminos contrarios al del Señor. Representa la rebelión frente al Dios verdadero. O sea, una traducción más adecuada de esa frase hebrea podría ser que andaba siempre dando la contra al Señor. Queriendo establecer su propio camino, ¿no? No, tal vez no sé si es la más adecuada, pero tal vez más didáctica, ¿no? Que andaba siempre dando la contra al Señor. Estaba andando siempre, pero no delante, sino dando la contra al Señor, ¿no? Y entonces ahí aparece, como dice allí, el primer poderoso, ¿no? El primer poderoso. Ahora, ¿es el primer poderoso? Bueno, si la Biblia lo dice, yo no tengo cómo contradecirla, ¿no? Pero imagino que pero es interesante que la Biblia aclara que es el primer poderoso en la tierra. Sí. Y ese es un después del diluvio, ¿no? Y después porque antes, por ejemplo, Lamec también era un poderoso. Por supuesto. y es en el contexto en el que tú mencionaste que hay hijos de los hombres, ¿no? Sí. Y hay hijos de Dios, sí. ¿no? Entonces, era alguien que estaba fundamentando su poder, su autoridad en su propia fuerza, ¿no? Porque, por lo general, ¿cómo se han constituido? Hay teorías acerca de cómo los estados se constituyen, y algunos establecen la constitución de los estados por la vía de la violencia. O sea, aquel que se impone por delante de sus semejantes, delante de otras personas, empieza a constituir lo que después se conoce como estado, ¿no? Y después se hace dueño del monopolio de la fuerza. Entonces, en esa perspectiva, la constitución del Estado lo hace el hombre poderoso. De repente también aquí, ¿no? Porque se lo conoce como el poderoso, porque quizá impuso violentamente su voluntad frente a sus conciudadanos, ¿no? O a la gente de su sociedad, y por eso se hizo poderoso. Cuando pienso en Nimrod, Rubén, también viene a mi mente lo que ocurre con el pueblo de Israel, ¿no? O sea, el pueblo de Israel, de alguna manera, quien gobernaba el pueblo de Israel era Dios directamente. No tenían rey, no tenían un gobernante. Era una teocracia. Era una teocracia, ¿no? Dios gobernaba a través de los profetas que llevaban el mensaje. Entonces, Dios gobernaba. Antes de Nimrod, da la impresión en el texto bíblico, en Génesis, que es Dios quien de alguna manera viene gobernando a sus hijos, por lo menos, ¿no es cierto? De alguna forma, a través de Enoc,
a través de las personas que van predicando el mensaje, Noé mismo que va a predicar antes del diluvio y va a sobrevivir al diluvio. Entonces, de alguna forma Dios es el que va gobernando a su pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero parece que este Nimrod se pone frente a Dios, o sea, se le para a Dios diciendo, ¿sabes qué? Aquí mando yo. Acá yo voy a comenzar a gobernar. Sí. Y entonces él dice, voy a hacer mi propia ciudad, voy a hacer mi propio gobierno y yo voy a comenzar a gobernar. Uh-huh. Eso tiene relación también con lo que ocurre y lo que está relatado en Isaías capítulo 14, en Ezequiel 28 con lo de Lucifer. ¿Qué opinión, qué piensa al respecto, Rubén? Bueno, en realidad cuando nosotros contemplamos el espíritu de engrandecimiento, el espíritu de rebelión, el tratar de colocar el lugar que solo a Dios le pertenece, ese es el espíritu de Satanás. Uh-huh. Es el mismo espíritu de Satanás. El ser humano que está en el camino de Satanás termina reflejando los valores de Satanás, o sea, las características de Satanás. ¿Qué es lo que dice? Subiré, me sentaré en el trono, seré semejante al Altísimo. Todo eso es satánico, ¿no? Uh-huh. Y ese mismo espíritu era el que gobernaba, en el caso de Nimrod, ¿no? Creo que él lo tenía. Sus propósitos, sus deseos, ¿no? O sea, el enemigo de Dios de alguna manera influyó en él y él vivió esa experiencia y por eso se pone frente a Dios, por eso va a ir contra Dios en realidad, ¿no es cierto? Claro, de esa manera él, de alguna manera da un golpe de estado en esa teocracia, ¿no? Apartándose. No, aquí yo hago mi voluntad. Aquí se hace lo que yo quiero. Ahora, esto no es algo desconocido para la naturaleza humana, ¿no? Prácticamente en el corazón de cada uno de nosotros hay un pequeño Nimrod. Cada uno de nosotros, en el lugar en el que estamos, cuando queremos la supremacía por la fuerza de nuestra voluntad únicamente, o por la voluntad de poder. Hay un filósofo, Nietzsche, ¿no? Ese famoso Nietzsche que habla de la voluntad de poder. Él decía, ¿qué es eso del cristianismo? El cristianismo es una religión de esclavos, de sumisos. No, eso está menoscabando la vida. Necesitamos aferrarnos a la vida, necesitamos la voluntad de poder. Bueno, ahí está, esa es la voluntad de poder, ¿no? Nimrod queriéndose apoderar de todo y más bien reflejando a Satanás, ¿no? Bueno, y el final de Nietzsche fue muy, muy feo, ¿no? Sí, porque sí. acabó muy mal. Con sus filosofías, locura, ¿no? Acabó. Una locura. Acabó, claro, con una locura, viviendo 10 años prácticamente en una situación muy deprimente, ¿no? Bueno, es que eso es lo que realmente el ser humano busca cuando trata de hacer las cosas por su propia cuenta, ¿verdad? Claro. Quería también aprovechar para mencionar, para que nos ilustres un poco, Rubén. Tú decías, todos tenemos un pequeño Nimrod, ¿no? Bueno, algunos lo tienen tal vez un poquito más pequeño. Algunos Nimrod los tiene a ellos. Algunos creció tanto que... Entonces, quería que nos ilustres eso. ¿Cuándo nosotros podríamos decir, sabes qué, realmente esto de acá ya está fuera de lugar? Tenemos gobernantes. Es probable que ahorita nos estén escuchando algunos gobernantes de estados, de ciudades, de países, ¿no? ¿Cuándo nosotros podríamos decir que esto ya está mal? Porque es malo que haya un gobernante, es malo que haya un alcalde, un prefecto, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos 13 dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Uh-huh. Y dice también, sométanse todos a la autoridad. Es decir, si él dice sométanse todos a la autoridad en sí misma no es un concepto errado, equivocado, porque en tal caso Pablo no hablaría de esa manera de la autoridad, y dice que es impuesta por Dios. Dios coloca autoridades, pero las autoridades también tienen allí el uso del libre albedrío. O sea, el poder que han recibido lo pueden usar para el bien o para el mal. Y eso se da en todos los aspectos de la vida humana. Por ejemplo, ¿qué poder más grande que el que tiene un padre sobre sus hijos? ¿Y cómo está usando ese poder el padre sobre sus hijos? Porque a veces cuando hablamos de poder pensamos que solamente es el poder de los gobernantes sobre los gobernados. Pero las relaciones de poder se diversifican por toda la sociedad. El profesor con los alumnos, los jefes con los empleados, ¿no? El empleador con dueño de la compañía, ¿no? Es decir, hay relaciones de poder en todas las esferas de la sociedad. Y entonces, en la cuota de poder que yo tengo, ¿cómo lo estoy ejerciendo?
Si soy un padre, soy una bendición para mis hijos, reflejo el carácter de Cristo, o por el contrario, reflejo el carácter de Nimrod, ¿no? Que reflejaba el carácter de Satanás. O sea, las cuotas de poder están establecidas en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en los gobernantes. Y cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de esa responsabilidad que ha recibido. Desde el padre de familia, el profesor, el empleador, hasta un gobernante, un emperador, ¿no? Tendrá que dar cuenta, porque si tiene una posición de poder, tendría que haberla usado para el bien. No para el mal, No ni para él mismo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el Señor coloca cuotas de poder en las personas, en algunos casos más, en otros menos, pero todos tendremos que enfrentar el tribunal de Cristo y para ver qué hicimos con eso que nos fue dado. Bueno, cuando yo veo la historia de Nimrod, veo que termina Nimrod siendo el creador de esta gran ciudad llamada Babel, ¿no? Él al final es el que va a dar origen a fundar una ciudad que nosotros luego lo hemos tomado con, o sea, el gran nombre que llega hasta nuestros días. El reino, ¿no? El reino de Babel. De Babel, ¿no? Claro. Pero este reino luego también se va a convertir en lo que nosotros conocemos como Babilonia, ¿no? Sí. Que está en el mismo desierto y en la misma zona se va creando y fundando. Sí. Es interesante que la historia nos presenta el origen de la civilización en esos lugares. O sea, el origen de la civilización es precisamente lo que se llama el creciente fértil, ¿no? En Mesopotamia, Egipto, Mesopotamia, por aquella zona está Babilonia y está Babel. Entonces podríamos pensar de repente también que Nimrod quizás sea antepasado de los acadios, de los sumerios, ¿no? Que fueron los que dieron origen posteriormente a la civilización. A todo lo que nosotros hoy en día conocemos como la civilización. Bueno, lo cierto es que parece que esto, ¿no? Ahora ya entrando más tal vez a la lección, al punto de nuestra lección, porque el gran propósito de esta lección tiene que ver con ayudarnos a comprender algunas imágenes, algunos símbolos, algunas palabras, nombres, que luego en la profecía aparecen y uno no sabe por qué están ahí, ¿no es cierto? Pero ahí aparece entonces Babel, aparece Babilonia, Nínive, ¿no? Y estos lugares entonces ahora son usados en el texto bíblico como símbolo de cosas malas. Tal vez ahí ilústranos un poquito más, Rubén, para dejar claro en la mente de las personas por qué es importante entender esto, ¿no? En los primeros capítulos de Génesis ya se va viendo dos líneas que son antagónicas y que son claramente diferenciadas, ¿no? Porque se les llama los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y también dice que los hijos de Dios tomaron esposas de los hijos de los hombres, ¿no? O sea, que se mezclaron. Una mezcla, ¿no? Entonces, lo que yo veo allí es que, si bien es cierto, los hijos de los hombres estaban allí estableciendo ciudades, haciendo su voluntad, queriendo ejercer dominio sobre los demás, basándose en leyes contrarias a la ley de Dios en sus gobiernos, ¿no? En lo que producían. Sin embargo, Dios siempre tenía un pueblo también, ¿no? O sea, había gente que era fiel al Señor. Y en esa línea encontramos a Enoc, encontramos a Matusalén, encontramos al propio Noé, ¿no? Y esa línea va continuando. Y hasta ahora también la humanidad, nosotros podemos decir que somos binarios, ¿no? Porque la humanidad al final se divide en dos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres igual, ¿no? Esa es la gran división, en realidad. División, ¿no? Hasta y ahí en el Génesis surge esta Babilonia, que va a ser una representación de ciudad, y va a ser una ciudad literal al principio, ¿no es cierto? Y luego que va de alguna manera a englobar prácticamente a todos, ¿no? Los seres humanos, donde todos viven, buenos y malos, ¿no es cierto? Hasta que llega a transformarse en la Babilonia mística, ¿no? La simbólica. La simbólica que luego leemos en Apocalipsis, ¿no? Que ya no existe la ciudad, pero está ahí. Entonces, ahora, ¿quién habita en esa ciudad que también la Biblia va a usar como un símbolo para luego entender bien qué es lo que Dios quiere explicarnos en Apocalipsis 18, Apocalipsis 17? ¿Quién habita ahí en esa ciudad que es tan importante que la lección lo menciona y que Dios lo invita a salir? ¿Y por qué, Rubén? Bueno, es interesante que en la historia, vayamos un poco a la historia, Babilonia es aquel poder que con Nabucodonosor II al frente, ¿no? Destruye la ciudad de Jerusalén y lleva al pueblo. O sea, en Babilonia está el pueblo de Dios en la historia, ¿no?
Ya, entonces, esa figura de que en Babilonia está el pueblo de Dios también se toma en Apocalipsis. Porque en Babilonia está el pueblo de Dios en el Apocalipsis. ¿Así? Porque el mensaje que se da es: salid de ella, pueblo mío. No participéis de sus pecados, por así decirlo, ¿no? Entonces el mandato es: ahí está la gran Babilonia. La Babilonia es el conjunto de pobladores rebeldes, ¿no es cierto? Pero ahí hay pueblo de Dios también. Y el pueblo dice: mira, tienes que salir de Babilonia. Ahora, en el texto bíblico, cuando nosotros leemos Génesis, ¿no? El capítulo 11, los últimos versículos, y el capítulo 12, ya de forma más específica, los primeros versículos, encontramos nosotros a Abraham, el gran personaje bíblico sumamente conocido, justamente saliendo de esa ciudad, ¿no? Sí. Claro, con otro nombre. Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Algunos dicen que es Babilonia. A ver, explíqueme. ¿Es Babilonia, Ur de los Caldeos? Es Babilonia, con certeza. Yo entiendo que es la región de Babilonia, pero la ciudad era... Mucha gente dice que Ur realmente Babilonia. Es la misma Babilonia. O sea, nosotros no tenemos todo demostrable, ¿no? Yeah. Pero de alguna manera, por lo menos lo que se entiende... Por lo menos la región, con toda seguridad. Sí, con toda certeza. Él sale de ese lugar, sale de ahí, de una zona donde está realmente también ubicada Babilonia. Claro, ese sería un antecedente muy anterior todavía al de Babilonia comandada por Nabucodonosor, ¿no? Este sería un antecedente previo. ¿Quién sale de Babilonia? De la región de Babilonia sale el pueblo liderado por Abraham, ¿no? Abraham, que sale de Ur de los Caldeos y va hacia Canaán. Y esa descripción del peregrinaje desde Ur hasta Canaán, pasando por Harán y toda la historia esta, ¿no? Representa de alguna manera el peregrinaje del pueblo de Dios, que sale de Babilonia y que se dirige hacia la Canaán celestial, ¿no? O sea, de alguna manera parece que esta imagen de una ciudad que se va en contra de Dios, liderado por un personaje que va en contra de Dios, está representando, no sé si nos equivocamos, es decir, al mundo entero, ¿no? Sí. Sí. Y Dios tratando de sacar de esa sociedad a personas para poder librarlas de esa contaminación y que alcancen la salvación. Sí. Es un símbolo precioso de cómo el Señor sabe que su pueblo está en Babilonia, pero no quiere que se contamine con el mal, sino que salga de ese lugar, ¿no? ¿Sabes qué? Y muchas veces uno puede pensar, físicamente salir de Babilonia, de alguna manera, a pesar de las dificultades, es mucho más fácil que Babilonia salga de nosotros. Porque a veces salimos de Babilonia y Babilonia continúa en nuestro corazón. Es el caso de Israel, ¿no? Israel sale de Egipto, pero estando en el desierto quería la comida de Egipto, quería las costumbres de Egipto. O sea, Egipto no había salido de su corazón. El asunto es salir de Babilonia y que Babilonia salga de nosotros. Salga de nosotros. Bueno, queridos amigos, volvemos en un instante. Quédense ahí, estamos hablando de un símbolo importantísimo que se menciona en la palabra de Dios y que se menciona en muchos lugares de la Biblia, y creo que es importante que nosotros lo entendamos. Quédate, ya volvemos en un instante. Olá, mi nombre es Laura, soy de Brasil y hoy estudio Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. Hola, soy Lishelin Aguiar, estudio Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad Peruana Unión. Soy de Ecuador y tengo 19 años. Cuando llegué acá, yo hice muchas amistades, primeramente con los peruanos y también con otros extranjeros. Yo conocí extranjeros de Honduras, de Venezuela, de Estados Unidos y también una compañera de Brasil. Lo maravilloso de estudiar aquí en la Universidad Peruana Unión es poder envolverme y compartir con esas personas, tanto su música, su cultura, el idioma, que es también una parte que valoro demasiado. Tener una experiencia maravillosa con ellos y comprender que acá yo no voy solamente a estudiar, yo voy también a desarrollar mi parte social, que es tan importante en las ciencias de la comunicación. Ver que desde la primera aula nosotros ya empezamos a desenvolvernos un poco en nuestra carrera, tenemos contacto con los medios, tanto no solo en la parte escrita, sino también en la parte audiovisual, estamos en contacto con las cámaras y eso es lo que a mí me encanta, me apasiona. El espacio de TV, que es el mayor de las universidades peruanas, el set de radio,
moderno con varios aparatos donde yo puedo desarrollar y ya tener una experiencia profesional dentro de la propia universidad. Además vas a poder encontrarte con laboratorios tanto para el área de edición, áreas de redacción, en fin, muchas cosas que van a hacer que tu experiencia aquí en la UPU sea enriquecedora y sobre todo te prepara para el mercado laboral. Fuera de la universidad llegamos a hacer un trabajo misionero, a donde estuvimos con niños de un colegio y yo pude enseñar portugués para estos niños. Y los estudiantes de Ciencias de la Comunicación eran los responsables por cubrir el evento, haciendo fotos, videos y ediciones. Si tú quieres ser la voz que lleve el mensaje y inspira a las demás personas y que haga la diferencia, este es el lugar perfecto para que tú puedas empezar. Ven y estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. En un universo lleno de posibilidades visuales e infinita creatividad, con cada imagen que captures, con cada historia que narres, llevarás el arte de las comunicaciones a un nuevo nivel de expresión. Estudia Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. En la UPU, construimos tu mejor versión. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos estudiando un tema muy importante. Estamos estudiando el tema titulado Las Naciones, hablando específicamente de Babilonia, un símbolo importantísimo en el texto bíblico. Pueblos, naciones que son simbolizadas, que a veces se ponen en contra de Dios. Bueno, estábamos hablando justamente de este pueblo especial que Dios llama de en medio de este pueblo que se pone en contra de Dios. El primero fundado por Nimrod, pero este pueblo que debe ser una nación de fe, que debe ser una nación de obediencia, una nación de bendición, porque Dios cuando llama a Abraham, justamente lo llama para hacer bendición, para que camine en sus estatutos, para que viva de acuerdo a su voluntad. Abraham sale, no vamos a hablar de toda la historia de Abraham, ¿no? Pero luego de algunos años comienza a surgir una nación a partir de Abraham. Esta nación crece, se desarrolla. Cuéntanos un poco de la historia de esa nación, Rubén. Bueno, los descendientes de Abraham, incluso proféticamente, ya para el tiempo de Abraham, el Señor les dice, tus descendientes estarán en tierra extraña, ¿no? Y dice un número de años, o sea, con 430 años, me parece, no sé, tengo un poco de mala memoria. Y entonces el pueblo de Dios está en Egipto y después sale de Egipto a través del liderazgo de Moisés, con la obra de Dios, camina en el desierto y después de la muerte de Moisés sucede algo interesante. Moisés es reemplazado, no sé si la palabra es sucedido, por Josué, ¿no? Y después de Josué, que él entra en toma posesión de la tierra, se afincan en Canaán, pero el Señor no nombra a un sucesor de Josué. No hay un sucesor de Josué. Aparentemente, y es solamente una interpretación, ¿no? De repente hay otra, pero quizá el Señor, habiendo ya establecido las leyes y habiéndolos asentado en la tierra prometida, si Israel incorporaba plenamente las leyes que el Señor les había dado en su vida personal, en su corazón, en sus relaciones, sus semejantes, no tendrían necesidad de un gobernante. ¿Por qué Dios no nombra a uno? ¿No? Sino ya cuando están en problemas porque han desobedecido las leyes de Dios, están en contra de Dios, empiezan a decaer, el Señor le dice, les manda caudillos, ¿no? Todo ese tiempo. Pero no hay un gobernante. Parece que el Señor quiere decir, mira, con mis leyes es suficiente. Si obedeces mis leyes, vas a tener una buena sociedad, vas a vivir en armonía. No quiero que alguien se enseñoree así delante de sus hermanos. Ese no es mi propósito. Si cumplen las leyes, tu sociedad va a ser en armonía. Tristemente, Israel, como en muchas cosas, falló también en esto, ¿no? Y entonces cada vez estaba necesitando que algún caudillo venga y los liberte porque se habían olvidado las leyes de Dios. Hasta que llega un momento, y ahí está justo el momento en el que aparece Samuel, ¿no? El último de los jueces. A Israel no se le ocurrió mejor idea que pedir un rey. ¿Y cuál es la razón? Porque todas las naciones también tienen su rey. O sea, no había ninguna razón que ellos conocieran. No sabían lo que estaba. Era una razón válida. No sabían, ¿no? O sea, querían imitar a las demás naciones, ¿no?
Es un problema que todos vivimos hoy en día también, ¿no? O sea, Sí. nos gusta imitar a lo que Sí, otros sí, hacen. nos gusta, ¿no? Decir, el jardín del vecino es más verde, ¿no? Siempre parece que está mejor el otro, ¿no? Y ese es el caso de Israel, ¿no? Las otras naciones parece que están mejores, ¿no? Están en mejor situación. Están mejor organizadas, tienen Sí. un mejor gobierno, así que, y ellos tienen rey, así que vamos a hacer lo Vamos a mismo. tener reyes, ¿no? Es impresionante la manera como Dios, a través de Samuel, les avisa los peligros de lo que ellos están pidiendo. O sea, Dios respeta el libre albedrío. ¿Quieren rey? Está bien, vamos a colocar un rey. Pero tengan en cuenta lo siguiente, y aquí me gustaría leer lo que dice el versículo 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 10 en adelante. Samuel repitió todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. O sea, lo que él va a decir son cosas que Dios le había dicho. Claro. Entonces, ¿qué dice? Dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los destinará a sus caballos y a su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Los empleará como jefes de millar y jefes de cincuentenas, los pondrá a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares para darlos a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dárselos a sus oficiales. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para emplearlos en sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y dice, aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Les está diciendo, esta decisión es Y definitiva. ellos todos dijeron a una voz, Queremos rey, ¿no? Pero el Señor le está avisando cuáles son las consecuencias. Y efectivamente esas son las consecuencias del Estado. Pero parece que hay que ser sordo para no entender, ¿no? Sí, estaban tan ensimismados con lo que tenían las otras naciones y imitarlos que les parecía que la teocracia no era un buen gobierno, ¿no? La teocracia para ellos, no, queremos un rey. Tal vez hay como un pequeño paréntesis, Rubén. ¿En qué situaciones, tal vez prácticas, nosotros vivimos experiencias parecidas a las del pueblo de Israel? Bueno, es muy común que nosotros querramos vivir bajo nuestra voluntad, bajo la soberanía de nuestros deseos, en lugar de vivir bajo la soberanía de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros queremos tomar decisiones relacionadas con nuestra familia, con nuestro trabajo, ¿no? Por lo general no consultamos a Dios. O sea, damos un golpe de Estado también, ¿no? Apartamos la teocracia y no seguimos los mandamientos y queremos seguir nuestras propias inclinaciones, ¿no? Peor todavía cuando seguimos las inclinaciones de los demás, ¿no? De otro ser humano. La verdad es que lo que Dios esperaba de su pueblo era un fiel cumplimiento de las leyes que Él les había dado, que hacían necesario que alguien se ponga por encima de los demás. Entonces, esto es el establecimiento de la monarquía. O sea, históricamente hablando, aquí se da un mito. Anteriormente era el gobierno de los jueces, ¿no? El gobierno de uno que era igual a los demás, que el Señor escogía, pero que no tenía una superioridad, ¿no? No tenía campos propios para que los demás trabajen para Él, no. Después de ese momento, con la monarquía, ¿no? Ahí tienen que dar impuestos, ¿no? Tienen que enviar a sus hijos a la guerra porque los van a reclutar para la guerra, todo lo que significa un Estado, ¿no? Y entonces los israelitas prefirieron ese tipo de Estado. No, no hay problema, yo voy a mandar a mis hijos. No, si quieren que vayan, vamos a sustentar la monarquía. Y efectivamente eso es lo que sucede, ¿no? Me da la impresión aquí que finalmente Dios simplemente deja el libre albedrío y dice, bueno, está bien, ustedes quieren este tipo de gobierno. Queremos, bueno, van a tenerlo, no tengan este tipo de gobierno. Pero aún en medio de ese paso en falso, el Señor puede ir levantando ciertos reyes que sí hacen su voluntad, ¿no? El rey David, ¿no? El rey Josafat. Cómo Dios es bueno para a pesar, agarrar las cosas malas que nosotros hacemos, sí, y las usa para poder de alguna manera hacer cosas buenas, sí, sí. Y para ilustrarnos otras cosas también, ¿no? Porque el reinado de David también es una metáfora viviente, por así decirlo, es una realidad que ilustra lo que Dios
quiere hacer en el futuro. Claro, ¿no? Es una profecía mesiánica, el propio reinado de David, ¿no? Exacto. Bueno, el rey humano reemplaza al rey divino, por lo visto, ¿no es cierto? O sea, ahora ya no hay rey divino, ahora hay rey humano. Un deseo en el corazón del ser humano siempre presente. Sí. Dime, ¿eso es rebelión contra Dios? Bueno, desde el momento en que nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa, nacemos en un estado de rebelión. Es tristemente la condición humana, ¿no? Me acuerdo de una poesía de Rubén Darío, Los motivos del lobo, ¿no? El lobo está explicando a Francisco de Asís, ¿no? ¿De acuerdo a esa poesía, no? Y entonces el lobo le dice, venían acá, a mí me pedían que yo haga el bien y todo, que no coma, ¿no? Pero aquí estaban que se portaban mal, ¿no? Hombre con mujeres hacían cosas y entonces Francisco de Asís le dice, bueno, en el hombre existe mala levadura. Cuando nace, viene con pecado. Es triste. Eso es. Tenemos mala levadura. Cuando nacemos en pecado. Y es triste. Y esa es la condición en la que estamos. Sin embargo, en medio de eso, el Señor permite, porque ha permitido que existan los gobiernos como restrictores de la maldad humana. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quieres tener el favor de la autoridad? Pórtate bien, ¿no? Obedece a la ley y tendrás el favor de la autoridad. Porque la autoridad está no para infundir miedo a los que hacen el bien. Entonces, hay una función que tiene la autoridad también. Evidentemente nosotros, como seres humanos, aquí, si diésemos rienda suelta, el pecado y la maldad humana y el crimen se multiplicarían mucho más. De alguna manera, un gobierno viene a ser un restrictor, de manera ideal me refiero, ¿no? Un restrictor de esas, ya que decía, el hombre es lobo del hombre, ¿no? Se destruye. Entonces necesita un poder más o menos fuerte que le permita no perderse en excesos, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo creo que para tratar de comprender lo que has dicho, Rubén, hay gobiernos que de alguna forma podrían no ser considerados rebelión contra Dios, pero hay gobiernos que definitivamente tendrían que ser considerados rebelión contra Dios. Sí. A niveles pueden ser grandes como de estados, ¿no? O a niveles también pequeños como pueden ser incluso familiares, ¿no? Donde un padre de familia imparte un gobierno familiar, por así decirlo, pero en rebelión contra Dios, mientras que hay otro padre de familia que tiene un gobierno familiar que puede ser también guiado y a favor de Dios. ¿Estamos en lo correcto así? Creo yo, sí, hay gobiernos, quizá podemos individualizar un poco, ¿no? Hay gobernantes que son aquellos que buscan el bien común, espero que haya realmente alguno, pero debe haber, ¿no es cierto? Que buscan realmente el bien común, y hay otros que buscan el bien personal, ¿no? Pero sí hay una función, o sea, la Biblia sí asigna una función, sobre todo el apóstol Pablo, a los gobernantes. Incluso Pedro dice hay que orar por nuestras autoridades, la oración por nuestras autoridades, ¿no? Así que en todo lo que sea de nuestra parte tenemos que colaborar por el bien común. Tal vez es importante dejar claro, porque como decía hace un rato, tal vez hay algún gobernante que nos está escuchando, ¿no? Nosotros no estamos en contra de los gobiernos, ¿no? O sea, no estamos hablando de... Pero también hay que ser consciente de que los gobiernos no fueron el plan de Dios ideal y original. Sí, nacieron como fruto de la necesidad del momento. O como dice Jesús cuando habló acerca de los fariseos sobre el matrimonio, ¿no? Por la dureza de vuestros corazones permitió el divorcio. También, por la dureza de nuestros corazones, el Señor permite que haya estados para que la humanidad no termine peor, ¿no? De lo que está. Ahora, ese gobierno puede ser un gobierno que vaya en contra de Dios, o ese gobierno puede ser un gobierno que también vaya encaminándose y tratando de hacer la voluntad de Dios. Sí, la palabra de Dios dice algo impresionante, ¿no? Feliz el pueblo cuyo gobernante teme al Señor. Amén. ¿No? Hermoso, Sí, hermoso. sí. El recuerdo que nos haces para poder ir cerrando ya este segmento también, ¿no? Que creo que es importante. Bueno, la iglesia en estos momentos, Dios nos ha llamado a nosotros a hacer luz para los gentiles. La iglesia, el Señor la ha organizado, ha permitido que se organice. La iglesia adventista está organizada
tiene un sistema, por así decirlo, de gobierno, Sí, ¿no es cierto? sí. La iglesia puede caer en problemas como los que, digamos, sería una rebelión contra Dios. Está libre de ese problema, nunca caerá en ese problema. ¿Alguna explicación, algún comentario sobre eso? Mire, puede darse que haya casos de personas que incluso puedan, por así decirlo, en la responsabilidad que recibieron, no actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso la palabra, o Elena de White cuando habla de la iglesia dice es débil, es defectuosa, por causa no del Dios que fundó la iglesia, sino del ser humano que también está como parte de la iglesia. El ser humano es defectuoso, la iglesia está hecha de seres humanos y tiene defectos en ese sentido, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que las fuerzas del Hades, las fuerzas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Contra la iglesia. O sea, el triunfo de la iglesia está garantizado. La lección menciona a Constantino y el inicio de la iglesia cristiana también, que creo que es importante tal vez en estos minutitos cerrar con eso. ¿Cómo vemos, cómo evaluamos esa realidad? Porque, claro, la iglesia cristiana empieza ahí, ¿no? Hay libros que nos confunden, otros nos aclaran, viendo la historia del cristianismo en los primeros siglos, y se habla de Constantino en la lección y de un, tal vez, cambio en la iglesia muy significativo. Podríamos decir que la iglesia cristiana empieza con Jesús, ¿no? Jesús y los apóstoles son los que empiezan la iglesia cristiana, y aún en el tiempo del apóstol Pablo ya él podía visualizar apostasía, ¿no? Y decía que venía un movimiento apóstata muy poderoso también, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a la historia, ¿no? Encontramos la figura de Constantino como el emperador, primer emperador romano que se convierte al cristianismo. Ahora, muchos cuestionan la veracidad o que haya sido genuina esa conversión, ¿no? Se cuestiona mucho eso. Pero al margen de eso, o sea, históricamente hablando, lo que hace Constantino es detener la persecución. Su anterior emperador era Diocleciano, que fue uno de los peores perseguidores de la iglesia. Profetizado en Apocalipsis. Sí, y profetizado en el mensaje de Esmirna, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La iglesia estaba perseguida, pero hasta el último espacio del gobierno del Imperio Romano. Llega Constantino y hay una historia que por este símbolo vas a vencer y toda esa idea, ¿no? Que llegan a tener triunfos militares y él se convierte al cristianismo. El bautismo que él tiene es un bautismo interesante porque entra con su caballo al río y así se bautiza. Entonces, hay ciertas cosas que nos indican que no era precisamente una conversión, ¿no? Pero sí influye en la historia de la iglesia cristiana, de hecho, ¿no? Porque a partir de ese momento la iglesia ya no es más perseguida, sino que se transforma en iglesia oficial. Y ese aburguesamiento de la iglesia le hizo mucho daño a la iglesia, porque empezó a ganar poder, ganar espacio en el poder, a trincherarse al lado del Estado, y no hay buena combinación entre la iglesia y el Estado nunca. Y entonces, y ahí fue que surge de alguna manera el papado, la iglesia popular, ¿no? Que es la unión de la iglesia con el Estado. Y eso permitió que haya sincretismo con ciertas creencias paganas, ritos paganos que empiezan a entrar dentro de la iglesia. Ahí empiezan los bautismos de infantes, empiezan el cambio del sábado por el domingo, la adoración a las imágenes, todo tipo de cosas. Y el uso del poder desmedido que tal vez Dios nunca aprobó, ¿no? Sí. Porque una persecución contra todos los que pensaban de forma diferente, que es lo que Dios tal vez no es lo que quería, ¿no es cierto? Entonces, y es de alguna manera, se iba a consolidar más adelante. Constantino es el año 313 más o menos. El año 538 es que empieza la profecía. Pero entonces quiere decir que hay un casi 2 siglos de empoderamiento, ¿no? De empoderamiento, hasta que con Justiniano y el año 538 se da el punto de partida de un poder que domina toda la Edad Media. Y es un poder político y religioso. Y se convierte en un poder que realmente... Ahí es donde tal vez nosotros tenemos que también aclarar, porque la iglesia también puede llegar a convertirse en un poder que va incluso a hacer lo que Dios no quiere, ¿no? Y nosotros tenemos que estar siempre alertas, siempre viendo que hagamos la voluntad de Dios, que no
que la iglesia que Dios llamó es una iglesia no para ejercer poder sobre los demás, sino para servir como Dios quiere que siempre hagamos, para ser útiles para los que estamos alrededor. Sí, la iglesia pura del Señor está representada por una mujer pura. Y la iglesia que entró en contubernio con el Estado y que terminó usando al Estado para perseguir la herejía, para sus propios fines, ¿no? Su propio beneficio, esa iglesia aparece también representada como una mujer ramera. Mira las figuras que presenta la iglesia. Siempre la presenta como una mujer, representa la iglesia verdadera, la iglesia falsa, ¿no? Pero una es una mujer pura, la iglesia pura de Jesucristo, y otra es la mujer ramera que aparece en Apocalipsis también, representando a la falsa iglesia. Bueno, para ya cerrar, Rubén, en unos pocos segundos, tal vez una reflexión final a nuestros amigos. Estamos estudiando este tema tan importante de las ciudades, de los poderes, cómo se deberían de entender en el texto bíblico, especialmente en la literatura profética. Sí, creo yo que es muy importante llegar a una conclusión. El hombre por sí mismo no va a construir una sociedad de felicidad, de armonía, como hay muchos sistemas políticos e ideológicos que lo ofrecen, ¿no? Dice, no, habrá una sociedad sin clases, una sociedad en la que no habrá ni ricos ni pobres, todos seremos iguales, todos felices. Y ciertas propuestas de ese tipo no condicen con la palabra. La palabra lo que me dice es que el único reino que será de felicidad completa y que durará para siempre es el reino que Dios va a instaurar cuando Jesucristo venga en su segunda venida, el reino de Dios. Y es necesario que nos preparemos para estar presentes en ese reino. Amén. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Tú vives bajo un gobierno humano. Por favor, no vayas en contra de ese gobierno. Ora por ese gobernante. Nosotros somos parte de países, parte de comunidades a las que tenemos que colaborar y contribuir. Ese no fue nunca el plan de Dios. Dios quería gobernar soberano sobre todos nosotros. Dios no quería fronteras, no quería pasaportes. Dios quería que tengamos acceso libre a todos los lugares y que podamos tener amistad en distintos lugares del mundo. Pero debemos de respetar las leyes que hoy en día están formadas. Pero pronto el Señor volverá, pronto volverá, para que Él instaure un reino único en este mundo, donde todos podremos, los que decidimos estar de su lado, podamos vivir con libertad en ese gobierno, vivir bajo esas normas y esas leyes y poder disfrutar de ese lugar donde no habrá más muerte, no habrá más dolor, dice el libro de Apocalipsis. Que Dios te pueda ayudar a tomar la decisión de ser parte de ese gobierno celestial. Vamos a orar para cerrar este momento de estudio de la palabra de Dios. Padre querido, gracias te damos, Señor, porque nos das la vida. Gracias por este tiempo de estudio. Y ahora pedimos que por favor tú puedas seguir acompañándonos, Señor, pero de forma muy especial que acompañes a nuestros oyentes, a los que están por la radio Nuevo Tiempo, a los que están en el canal YouTube. Tú conoces, Señor, a cada persona que está escuchando este programa, sabes sus problemas, sabes si tienen un pedido en su corazón, sabes si tienen alegrías. Gracias, Señor, porque ellos están aquí en este programa, pero pedimos por ellos que tú te manifiestes como un Dios poderoso y escuches sus oraciones, Señor. También en esta hora pedimos por la universidad, Señor, por la UPU. Sigue usándola de forma especial para preparar misioneros para el mundo. Bendícela y permite, Señor, que este lugar siga siendo un centro de formación de misioneros y también un lugar donde se predique tu palabra. Pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, que Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana.